Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Como ya vieron en el título, hoy vamos a sumergirnos en una película turca que me dejó completamente sin palabras. Literalmente estuve pensando en ella durante días después de verla. No es una de esas películas fáciles de olvidar, ya saben. De esas que te martillan la cabeza con sus imágenes y sus reflexiones, incluso cuando intentas concentrarte en otra cosa. Hoy vamos a hablar de un drama psicológico turco que honestamente, creo que a muchos de ustedes les va a volar la cabeza. Es una película que te atrapa desde el primer minuto y no te suelta hasta el final, y aunque parezca un cliché de verdad, no pude dejar de verla. Hablaremos de sus giros argumentales, de sus personajes complejos y de cómo la cultura turca influye en la historia. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Subo contenido sobre cine, series y libros todas las semanas, así que si te gusta todo esto, este es tu lugar. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por el apoyo. Bien, sin más rodeos, vamos a empezar a hablar de esta joya del cine turco. Primero que nada, quiero advertirles, voy a intentar evitar spoilers, pero es inevitable que revele algunos detalles para poder analizar la película en profundidad. Así que si son de los que prefieren no saber nada antes de ver una película, quizás quieran guardarse este vídeo para después. Pero créanme, vale la pena la espera. La película en cuestión, ¿cómo la abordo? Digamos que se centra en la vida de Ayşe, una joven que vive en una pequeña aldea en Turquía. Desde el principio vemos que Ayşe no es feliz. Vive bajo el yugo de una familia tradicional y conservadora, y sueña con una vida diferente, una vida donde pueda ser libre y tomar sus propias decisiones. Su día a día es una rutina asfixiante, llena de obligaciones y expectativas que no la representan. Está casada con Cemal, un hombre taciturno y distante con el que no tiene ninguna conexión emocional. La relación entre ellos es fría, casi inexistente y se nota la falta de amor y comprensión. La película nos muestra la opresión que sufre Ayşe como mujer en una sociedad patriarcal. Se espera de ella que sea sumisa, obediente y que se dedique exclusivamente a las tareas del hogar y a la crianza de los hijos. Pero Ayşe anhela algo más. Quiere estudiar, trabajar, viajar, experimentar la vida en toda su plenitud. Quiere ser dueña de su propio destino. La trama se complica aún más cuando entra en escena Mehmet, un joven apuesto y carismático que llega a la aldea para trabajar en la construcción de una nueva carretera. Ayşe se siente inmediatamente atraída por Mehmet y empiezan a tener una relación clandestina. Esta relación le da a Ayşe un respiro, una pequeña ventana de esperanza en medio de su sombrío panorama. Encuentra en Mehmet la atención y el afecto que le faltan en su matrimonio, y juntos sueñan con escapar de la aldea y empezar una nueva vida. Pero, obviamente, las cosas no son tan sencillas. Su relación es un secreto peligroso que podría tener graves consecuencias si se descubre. La película juega mucho con la tensión y el suspense, haciéndonos preguntarnos constantemente si su secreto será descubierto y qué pasará con ellos si eso ocurre. Lo que hace que esta película sea tan impactante no es solo la trama en sí, sino la forma en que está contada. La directora utiliza una narrativa visual muy cuidada, con planos largos y silenciosos que transmiten la soledad y el aislamiento de Ayşe. Los paisajes áridos y desolados de la aldea reflejan su estado emocional. La música o la falta de ella, también contribuye a crear una atmósfera de opresión y angustia. Además, las actuaciones son impecables. La actriz que interpreta a Ayşe transmite a la perfección la fragilidad y la desesperación de su personaje. Logramos entender su anhelo de libertad y su lucha por encontrar su propia identidad. Los demás actores también están excelentes en sus respectivos roles, creando personajes complejos y creíbles. Pero lo que realmente me atrapó de esta película es su capacidad para hacernos reflexionar sobre temas universales como la libertad, la opresión, el amor, la identidad y la búsqueda de la felicidad. Nos plantea preguntas difíciles sobre el papel de la mujer en la sociedad, las expectativas familiares y las limitaciones que nos autoimponemos. Nos invita a cuestionar nuestras propias vidas y a preguntarnos si estamos viviendo de acuerdo con nuestros propios deseos y sueños. La película también explora la influencia de la cultura turca en la vida de sus personajes. Vemos cómo las tradiciones y las costumbres ancestrales pueden limitar la libertad individual y perpetuar la opresión, especialmente para las mujeres.
La película no es una crítica directa a la cultura turca, pero sí nos invita a reflexionar sobre sus aspectos más problemáticos. El final de la película digamos que es ambiguo. No voy a revelar detalles, pero sí puedo decir que no es un final feliz y complaciente. Nos deja con muchas preguntas y nos obliga a sacar nuestras propias conclusiones. Y creo que eso es precisamente lo que hace que esta película sea tan memorable. No nos da respuestas fáciles, sino que nos invita a reflexionar y a debatir sobre los temas que plantea. En resumen, esta película es un drama psicológico turco que te atrapa desde el principio y no te suelta hasta el final. Es una historia de opresión, amor prohibido y búsqueda de la libertad, contada con una narrativa visual impactante y unas actuaciones impecables. Es una película que te hace reflexionar sobre temas universales y que te deja pensando en ella durante días después de verla. Es una película que te va a turbar. Que te va a obligar a mirar dentro de ti. Que te va a cuestionar. Y créanme, eso es algo muy valioso en el cine actual. Así que si están buscando una película que los haga pensar, sentir y cuestionar sus propias vidas, les recomiendo que le den una oportunidad a esta joya del cine turco. No se arrepentirán. Y bien, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya resultado interesante mi análisis de esta película. Para recapitular rápidamente, exploramos esta impresionante película turca, destacando su trama envolvente, la complejidad de sus personajes y los profundos temas que aborda, como la opresión, la libertad y la búsqueda de la identidad. Vimos cómo la cultura turca juega un papel crucial en la narrativa, moldeando las vidas y decisiones de los personajes. Antes de despedirme, quiero agradecerles por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Significa mucho para mí que estén aquí. Espero que hayan disfrutado del análisis y que se animen a ver la película. Me encantaría saber su opinión sobre esta película. ¿La han visto? ¿Qué les pareció? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus ideas. También me gustaría saber si tienen alguna otra recomendación de películas turcas que me puedan interesar. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Pero espera un momento. Porque antes de que te vayas corriendo a buscar esta película, quiero profundizar un poco más en algunos aspectos que hacen que esta historia sea tan especial. Porque sí, la trama es atractiva, las actuaciones son magníficas, pero hay algo más, una capa subyacente que le da un peso emocional y una relevancia cultural aún mayor. Pensemos en Ayşe. Su nombre, que en turco significa viviente que vive, es irónico, ¿no creen? Porque en muchos sentidos, Ayşe no está realmente viviendo. Está existiendo, sobreviviendo en un entorno que la sofoca, donde sus sueños y aspiraciones son sistemáticamente ignorados y reprimidos. La vemos atrapada en una jaula invisible, hecha de normas sociales, expectativas familiares y una arraigada tradición patriarcal. Cada gesto, cada mirada, cada palabra que intercambia con los demás personajes está cargada de un significado oculto, de un anhelo silencioso por algo más. Y ese algo más no es solo amor romántico. No se trata simplemente de encontrar a un príncipe azul que la rescate de su triste realidad. Se trata de la búsqueda de la autonomía, de la libertad de decidir sobre su propio cuerpo y su propio destino. Es el deseo de ser vista y valorada no solo como una esposa y madre, sino como un individuo con sus propias necesidades, deseos y talentos. La relación entre Ayşe y Cemal es un reflejo brutal de la falta de comunicación y conexión emocional que puede existir en un matrimonio forzado o arreglado. Cemal no es necesariamente un hombre malvado, pero es un producto de su entorno, un hombre que ha internalizado las normas patriarcales y que no entiende, ni siquiera intenta entender, las necesidades de su esposa. Su silencio, su indiferencia, son tan opresivos como las palabras crueles o los actos violentos. Él es parte del sistema que mantiene a Ayşe atrapada. La aparición de Mehmet representa una chispa de esperanza, una posibilidad de escapar de esa realidad asfixiante. Mehmet es un forastero, alguien que no está condicionado por las mismas normas sociales y que ve a Ayşe como algo más que una esposa y ama de casa. Él le ofrece atención, afecto y la promesa de una vida diferente. Pero su relación también está llena de peligros y contradicciones.
Es un amor prohibido basado en el engaño y la transgresión. Y como sabemos, los amores prohibidos a menudo tienen consecuencias devastadoras. La directora de la película, de manera brillante, utiliza el paisaje como un espejo del estado emocional de Aisee. La aridez y la desolación de la aldea reflejan su soledad y su desesperanza. Los espacios abiertos y vastos también simbolizan su anhelo de libertad y su deseo de escapar de los límites de su vida. Las escenas en las que Aisee mira hacia el horizonte, hacia las montañas lejanas, transmiten su profunda sensación de estar atrapada y su anhelo de un futuro mejor. El silencio juega un papel fundamental en la película. Hay muy pocos diálogos, pero las miradas, los gestos y las acciones de los personajes hablan por sí solos. El silencio también refleja la opresión y la falta de voz que sufren las mujeres en la sociedad patriarcal. A menudo se espera que permanezcan calladas, que no expresen sus opiniones ni desafíen las normas establecidas. La música o la falta de ella también contribuye a crear una atmósfera de tensión y angustia. En lugar de una banda sonora tradicional, la directora utiliza sonidos ambientales y el silencio para enfatizar la soledad y el aislamiento de Aisee. Los pocos momentos en los que se escucha música son utilizados estratégicamente para resaltar las emociones más intensas de la protagonista. Ahora hablemos un poco más sobre la influencia de la cultura turca en la película. Es importante recordar que Turquía es un país con una rica historia y una cultura diversa, que se encuentra en la encrucijada entre Oriente y Occidente. La película explora la tensión entre las tradiciones ancestrales y las influencias modernas, y cómo esta tensión afecta la vida de sus personajes. La película no es una crítica directa a la cultura turca, pero sí nos invita a reflexionar sobre algunos de sus aspectos más problemáticos, como la desigualdad de género, la opresión de las mujeres y la falta de libertad individual. Nos muestra cómo las tradiciones y las costumbres ancestrales pueden perpetuar la opresión y limitar la libertad de las personas, especialmente de las mujeres. El final ambiguo de la película es uno de sus aspectos más controvertidos. Algunos espectadores lo interpretan como un signo de esperanza, mientras que otros lo ven como una confirmación de la imposibilidad de escapar de la opresión. Yo creo que el final está diseñado para hacernos reflexionar sobre las complejidades de la situación de Aisee, y para obligarnos a sacar nuestras propias conclusiones. No hay una respuesta fácil, no hay un final feliz garantizado. La película no nos ofrece soluciones fáciles ni respuestas complacientes. Nos obliga a confrontar la realidad de la opresión y la lucha por la libertad, y nos invita a cuestionar nuestras propias vidas y nuestros propios valores. Nos recuerda que la búsqueda de la felicidad y la libertad es un camino difícil y lleno de obstáculos, pero que vale la pena luchar por ello. En definitiva, esta película es mucho más que un simple drama romántico. Es una exploración profunda de la condición humana, una reflexión sobre la opresión, la libertad, el amor y la identidad. Es una película que te atrapa desde el principio y te deja pensando en ella durante días después de verla. Es una película que te va a confrontar con tus propias creencias y valores. Que te va a obligar a mirar el mundo desde una perspectiva diferente. Que te va a dejar una huella imborrable. Así que si aún no la has visto, te animo a que le des una oportunidad. Prepárate para sentir, para reflexionar y para ser transformado por esta joya del cine turco. Y ahora sí, después de esta inmersión profunda en esta fascinante película, me despido por hoy. Espero que hayas disfrutado de este análisis y que te haya inspirado a ver la película y a reflexionar sobre los temas que plantea. Recuerda dejar tus comentarios abajo y compartir tus opiniones sobre la película. También me encantaría saber si tienes alguna otra recomendación de películas turcas que me puedan interesar. No olvides darle like al vídeo, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Tu apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerda, el cine, como la vida, está lleno de historias que esperan ser descubiertas. No dejes de explorar.